Listo. Entonces, en estos momentos están siendo grabadas las personas que estemos acá. Como les indicaba, entonces, vamos a tratar de responder dudas e inquietudes acerca de elementos propios de la materia en las siguientes 4 clases. Si las personas no manifiestan alguna duda o inquietud, vamos a seguir el plan de estudios que hemos manejado. Con relación a por ejemplo, con recomendaciones previas al examen, ya que nos van quedando pocas clases, yo les recomiendo que, por ejemplo, traten de reforzar conocimientos en esas submaterias que ustedes sientan que tienen debilidad. Por ejemplo, si tienen problemas con temas de historia, les recomiendo, por ejemplo, consultar tanto textos como películas y documentales que les ayude como a tener más que todo claridad sobre algún proceso histórico del cual tengan dudas, ya sean procesos de la independencia de Colombia. Cuando nosotros comenzamos las clases le dimos énfasis a historia colombiana, tanto del siglo XVIII, XIX, porque son los siglos como más recientes en relación a la historia colombiana, pero por supuesto es importante que tengan conocimientos con relación a la historia de Colombia desde las épocas de la colonia e inclusive las épocas precolombinas. Sin embargo, pues debido a los tiempos y al manejo que se le han dado a estos, hemos tratado de hacer un énfasis en los procesos que considero yo son los más importantes y los que van a tener mayor cubrimiento en el examen. También hemos tratado de ver cómo en el proceso de las clases los elementos más básicos en relación a historia universal, ya analizamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también analizamos historia del mundo en el último siglo, en materias de filosofía y geografía, analizamos también la filosofía antigua, la filosofía medieval, estamos pendientes de ver más que todo filósofos modernos. Asimismo, en las clases de geografía, pues se les dio bases de geografía. No hemos analizado como tal este aspecto de la materia de ciencias sociales, pero pues también lo vamos a hacer en relación, por ejemplo, a temas más que todo nos hemos enfocado tanto en ciencias políticas como en filosofía de establecer algunas conexiones, ¿no? Para que precisamente los temas históricos tengan más contexto. Y finalmente hemos analizado tanto la filosofía actual, o sea, la filosofía antigua y la filosofía moderna y su impacto en la modernidad para hacer como eh, un análisis de lo que son las ciencias políticas. Pero todo ha sido de manera muy básica, es decir, aquí no hemos profundizado en temas tan específicos ni nada relacionado precisamente porque se lleva un tope o se llevan unos manejos como de introducción a estas materias. Entonces, si tienen dudas más puntuales, si quieren saber de un hecho más específico, si tienen dudas de algún proceso, por favor, no duden en hacerlas saber. Dicho esto, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver geografía específicamente. Permítame entonces un momento, yo les comparto la herramienta que vamos a usar en la clase de hoy. Para geografía, a mí me gusta utilizar mucho una herramienta que se llama Google Earth. Google Earth es un programa de visualización en 3D muy útil, en donde acá tenemos la posibilidad de explorar el mundo de manera más didáctica y más dinámica, ¿no? Digamos que para entendimiento de la geografía, yo prefiero utilizar bastante este programa o prefiero utilizar más que todo estas herramientas debido a que de alguna manera, me disculpo un momento porque es que siento que esto empezó como ya en un lugar remoto del mundo, no sé ni siquiera dónde estoy. Permítanme un segundo. El caso es que me gusta utilizar herramientas interactivas para poder analizar distintos elementos, como por ejemplo Google Earth para geografía y así. ¿Por qué? Porque no solamente la formación de los mapas y la formación de los elementos que quiero analizar son más exactos en una herramienta como Google Earth, sino al mismo tiempo, este programa te ofrece la posibilidad también de, quiero establecer el norte, pero no me permite esto, ya. Sino que al mismo tiempo me permite, por ejemplo, ver un mapa un poco más actualizado del mundo.
Es muy importante que cualquier información que ustedes consulten pues sea la más reciente o exacta posible, ¿no? Entonces, en materia de mapas, yo prefiero mucho esta herramienta por sobre otras. Yo creo que voy a cerrar esto. Como les informé, es muy importante que si tienen preguntas, las formulen directamente en el chat. Y pues si no, digo, no las formulen en el chat, sino me interrumpan directamente hablando al micrófono con el fin de que yo pueda eh, brindarles más información. Perfecto, entonces, bueno, estamos viendo en estos momentos el continente americano. Como geografía básica, me gustaría que, por ejemplo, analizaran un poco los mapas en relación a sus ubicaciones y demás. Me imagino que como estudiantes de secundaria de grados 10º y 11, ustedes ya conocerán los aspectos básicos de cómo entender un mapa. Entonces, esto básicamente es la señalación del norte. El norte siempre va a ser un punto de referenciación para poder establecer el derecho de un mapa. ¿Por qué? Porque en la parte norte del mundo existe, o sea, el polo norte, y el polo norte realmente lo que es una herramienta de referenciación, porque todas las brújulas tienen la posibilidad de señalar al norte debido a la atracción magnética que ejerce este polo por sobre el resto del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que desde las antigüedades, desde el invento de la brújula como elemento de medición, se ha necesitado de este elemento para poder referenciarse. Entonces, siempre la lectura de un mapa va a ser poniendo el norte hacia la parte de arriba y pues los demás elementos de plano cartesiano van a quedar ubicados en sus respectivos lugares. En materia geográfica siempre les van a pedir que ustedes tengan la posibilidad de ubicar países y sus respectivas capitales en un mapa. Por ejemplo, ustedes imagino yo que si les preguntan sobre Nicaragua, sobre países de Centroamérica, como Guatemala, como por ejemplo Cuba, ustedes tendrán la posibilidad más o menos de saber hacia dónde quedan. No específicamente, exactamente, no es como que yo les pudiera decir en estos momentos, por favor, señálenme en el mapa dónde queda El Salvador. A menos de que aquí hagamos un zoom y nos vayan apareciendo los países de un territorio tan pequeño como Centroamérica, no vamos a tener la posibilidad de referenciar exactamente El Salvador. Pero a modo general, supongo yo que ustedes han tenido la posibilidad, bueno, por si no lo sabían, El Salvador está acá, han tenido la oportunidad de conocer más o menos cuáles son los países que conforman por lo menos lo que es América. A modo de repaso general, siempre es muy importante que ustedes tengan en consideración los siguientes datos. Los datos mínimos que deben saber por lo menos sobre su continente es saber qué países conforman Norteamérica, que a grosso modo son 3: Canadá, Estados Unidos y México. Centroamérica lo componen estos países de acá, que ya les digo exactamente cuántos países hay en Centroamérica. A veces me acuerdo de la cifra exacta. Bueno, según San Google, hay 6 naciones que serían Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. ¿Sí? Entonces acá las podemos ver. Realmente va desde acá. Aquí está Belice, Honduras, Nicaragua. Creo que Managua es una ciudad importante de Nicaragua. Costa Rica. A modo de datos random, algunos países como Puerto Rico no son países independientes, son colonias estadounidenses, así como lo que son Hawái. Entonces, por ejemplo, acá está Hawái, y aun cuando está lejísimos del país, pues es una colonia estadounidense. Decimos que es colonia porque Hawái no es un estado reconocido, no hace parte formal de los estados Unidos, por tanto no, mentira, sí, ahora sí lo es.
No lo fue hace algunos años y ahora sí lo es. Pero, por ejemplo, Puerto Rico, a pesar de ser un país hispanohablante y de ser un país que está más cerca a los países centroamericanos que a los países norteamericanos, es un país que no tiene una independencia, por tanto, al ser un país que no conoce independencias, es decir, no tiene su propio presidente ni establece sus propias normas, también su moneda es el dólar, se considera una colonia, ¿sí? Es muy importante en la geografía tener la diferenciación sobre lo que puede ser reconocido como un país independiente versus el reconocimiento que puede obtener un país eh, que no sea independiente, ¿sí? Porque la independencia de un país, por ejemplo, puede marcar la forma en cómo se lleva su rumbo político y económico. Entonces, un país como Puerto Rico no tiene el poder, por ejemplo, sobre su moneda, debido a que como esa moneda es el dólar, la moneda de Puerto Rico, por tanto, la rige todo Estados Unidos, tanto su valía como su comercio, como la forma en que puede ganarse y demás. También, por ejemplo, Estados Unidos establece la forma en que se define el salario mínimo acá, también establece quiénes son los dirigentes que van a mandar este territorio, pero Puerto Rico todavía no es un estado directamente reconocido de los Estados Unidos, o sea, por ahora no podemos decir que Estados Unidos tiene 51 estados, sino que tiene solo 50. Esto a modo de datos que uno puede observar directamente cuando analiza un mapa. Por último, pues también es importante que ustedes sepan la presencia de los países suramericanos. En materia del continente americano, se podrán dar cuenta que por extensión de territorio, por tamaño, porque bueno, ustedes, otra cosa que hemos explicado anteriormente, vamos a ver un mapa mundi normal, ¿no? Vamos a ver un mapa mundi político en imágenes. Vamos a compartir esta pestaña por un momento. Cuando ustedes miran un mapa más a grosso modo, digamos, el mapa tradicional que hemos visto a lo largo de toda nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que existe una deformación. ¿Qué sucede? Los mapamundis normales, perdón, que no me cargan a veces los recursos como debieran. ¿Qué sucede con estos mapamundis? Que si ustedes se fijan a grosso modo en un mapamundi normal, las figuras están distorsionadas en relación a los tamaños de los territorios, debido a que la representación de una esfera sobre un plano o sobre una superficie plana puede obtener unas distorsiones sobre un mapa normal, lo que pareciera ser el norte global, es decir, una nación como la norteamericana, una nación como la canadiense. Aquí está, por ejemplo, Alaska. En estos lugares están Groenlandia y otro tipo de países. Por extensión, pareciera, por ejemplo, que este país es mucho más grande que un país como, por ejemplo, sudafricano. Acá pareciera que Rusia es mucho más imponente que, por ejemplo, un país como el chino. Y así de la siguiente manera. Por eso me gusta ver más herramientas como Google Earth. ¿Por qué? Porque Google Earth nos permite ver de manera realista el tamaño de un país ubicado en su territorio. Es decir, si miramos un mapa, por ejemplo, de Sudamérica, visto en una esfera, que es la manera correcta de observar un mapa, porque precisamente el mundo esa es la manera en que se representa, nos damos cuenta que Sudamérica es muchísimo más grande por extensión territorial que los Estados Unidos, ¿sí? O México, ¿sí? Que una nación como Colombia puede tener un tamaño equiparable a todo este territorio en el país norteamericano. ¿Qué sucede cuando uno mira, por ejemplo, un mapa mundi normal? Es decir, de los que normalmente nos enseñan en los colegios que debemos observar cuando vemos un mapa plano. Precisamente esta distorsión. Entonces vemos que una nación como los Estados Unidos puede verse demasiado grande en comparación a Latinoamérica. Inclusive pareciera que un país como Norteamérica, como Estados Unidos, es más grande inclusive que Brasil. Cuando la realidad
Si nos volvemos nuevamente a la pestaña que es decir, a una referencia como Google Earth, es que esto no aplica en la realidad. Permítanme un segundo. Si están pudiendo ver la pantalla, me podrían confirmar si ven algo. Es que creo que estoy teniendo problemas para cargar el mapa. Vamos a reiniciarla nuevamente a ver qué pasa. Perfecto. Bueno, acá empezamos viendo otra cara del mundo. Bueno, de hecho, viendo los mapas es que uno puede darse cuenta precisamente porque es que, por ejemplo, ciertos procesos históricos y ciertos elementos sociales se dieron en distintas partes del mundo. Pero bueno, en fin, eliminando también la cuestión que hemos ya hablado acerca de la extensión de los territorios, la forma en que realmente tienen, y lo importante que es ver una herramienta virtual como Google Earth para darse cuenta, por ejemplo, de estos elementos. Aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de lo imponente que es Latinoamérica en cuanto a extensión de territorio versus, por ejemplo, un país como Estados Unidos o lo que significaría el resto de América. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en un solo vistazo, acá tenemos a Canadá, Estados Unidos, México y toda Centroamérica. Para poder ver toda Latinoamérica tendríamos que verla así. Aquí solo podríamos ver a Latinoamérica y parte de Centroamérica. Por eso es muy importante darnos cuenta del tamaño real que tienen los territorios, precisamente para dejar de pensar precisamente que, no sé, la extensión de nuestro territorio es más pequeña, para tener una certeza acerca real de los datos de los países y demás. Perdón un momento, estoy respondiendo un mensaje. Perfecto. No sé si hasta el momento hay preguntas sobre esto que estamos viendo, entonces ya sabemos ver un mapa, sabemos la importancia que requiere verlo de manera exacta, entendemos los horizontes de los mapas. En estos momentos, algunas líneas que logramos ver directamente de los mapas. Cuando, por ejemplo, seleccionamos un territorio, lo que hace Google Earth es no solamente darnos más información del territorio, sino sombrearnos los límites geográficos y políticos de estos territorios. Muchas veces los límites políticos que se establecen para un territorio en sí se refieren a cuerpos geográficos que los puedan delimitar. Si ustedes se fijan, muchas delimitaciones de mapas tienen que ver a las fuentes hídricas de esos territorios. Por ejemplo, en este caso, esta parte sur del mundo, lo que delimita Colombia con toda esta parte sur es el río Amazonas. Eso divide a este país del siguiente. Cuando no están presentes estos elementos, digamos, cuando no hay un cuerpo que pudiera delimitar un territorio, lo que se hacen entonces en ese caso es marcar estas líneas rectas. Es decir, no es como si hubiera un cuerpo geográfico como una montaña o un elemento que tuviera el poder de dividir un territorio en este caso. Entonces lo que se hace es establecer una línea recta de un punto geográfico al otro para hacer así entonces esta distinción. Por eso tenemos en nuestros mapas muchas veces estas formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otra forma recta. Cuando no se encuentran presentes estas formas rectas, lo que significa es que todo esto son cuerpos hídricos que están dividiendo los territorios. Cuando no hay presencia de un cuerpo hídrico específico, entonces se usan líneas rectas para hacer las delimitaciones. Por eso, un mapa puede tener, por ejemplo, las formas como un mapa como el colombiano,
en donde si se dan cuenta, por ejemplo, esta parte está delimitada por el mar, esta parte está delimitada por otro río y así. O podemos ver mapas como por ejemplo el de un estado de los Estados Unidos. Vamos a ver un mapa político como el de Wyoming. Vamos a ver si me deja seleccionar Wyoming. En donde si se dan cuenta, es un cuadrado. Acá no es que no hayan accidentes geográficos que pudieran delimitar el territorio, pero como no hay ríos que tengan la suficiente, eh, ¿cómo decirlo? Es decir, que tengan el suficiente caudal para ser vistosos desde un área o que tengan una extensión suficientemente importante, entonces el mapa se vuelve algo sencillo. Se delimitan entonces extremos geográficos a sus esquinas y ya, y se traza entonces una línea recta. Por tanto, realmente son mapas o son elementos que no tienen ningún tipo de interés o que no tienen ningún tipo de representación. Imagínense un niño pequeño de Wyoming diciéndole dibuje por favor el mapa de su estado. Es un cuadrado. Entonces, es básicamente por eso que los mapas se definen así. A ver, ¿qué otro elemento les puedo contar acerca de un mapa? Entonces, bueno, para este punto yo imagino, es decir, que a medida, o sea, es decir, yo les estoy hablando de una representación muy básica acerca de lo que es un mapa para entender un mapa, ¿no? En este caso, yo ya presupongo que ustedes conocen los elementos básicos de lo que es un mapa. ¿Cuáles son los elementos básicos de la geografía? Esto lo voy a decir a modo de recorderis, ¿sí? Porque pues finalmente entiendo que hay elementos muy básicos que ustedes ya pueden detectar al momento en que ustedes van a consultar geografía. Por ejemplo, la geografía, cómo se encarga del estudio de los suelos y de los mapas. ¿Cuáles son los elementos básicos para entender un mapa? Entender qué es un cuerpo de agua, qué es una montaña, qué es una meseta, qué es una cordillera. Por ejemplo, eh, la diferencia entre una montaña y una cordillera. Si ustedes se fijan, acá tenemos una gran estructura que es la cordillera de los Andes y está acá. Es una cordillera que en nuestro territorio de hecho pareciera ser pequeña. Para los que vivimos en Bogotá, estamos en toda la punta de una cordillera, por eso tenemos una montaña alrededor de toda nuestra ciudad, pero realmente la cordillera es toda esta montaña, es todo esto. O sea, nosotros tenemos montaña sobre otra montaña que está sobre una montaña gigantesca que es todo esto. Porque es importante porque estas megaestructuras son las que, por ejemplo, le han dado forma a nuestro continente. Es la razón incluso que conecta de alguna manera a los países suramericanos. De hecho, un nombre por el que nos llaman, una manera de referirnos también a nosotros mismos es por ser países andinos, es decir, eh, los Andes, que es esta cordillera gigantesca, ha sido como un elemento conector a lo largo de nuestra historia por todo, pues por todo el método, o sea, por todo el tiempo que hemos tenido de alguna manera, ¿cómo explicarlo? Es un elemento representativo de nuestra identidad cultural, ¿sí? Los Andes, los Andes y prácticamente Latinoamérica se mantiene pegada por la presencia de esta increíble e imponente montaña, pues, que vendría a ser este cuerpo gigantesco que son los Andes. Entonces es una base de identificación de nuestro continente y también es una base de conexión cultural para los países andinos que vendrían a ser Latinoamérica. Son elementos interesantes porque a veces cuando la gente estudia geografía no se da cuenta precisamente de la importancia de lo que tienen los territorios para construir inclusive nuestra historia. A nivel social es necesario comprender, por ejemplo, lo importante de la representación que tienen, por ejemplo, los países, bueno,
la importancia que tiene la configuración que tiene un territorio para muchas veces escribir su historia. Por ejemplo, vamos a ver si acá podemos ver un cuerpo de agua como el río Magdalena. Acá nos señala un punto específico en un mapa, pero realmente el río Magdalena es un río gigantesco que va a recorrer todo esto. O sea, acá nos la puso directamente como en un punto central, pero si nos acercamos bastante nos vamos a dar cuenta que el río Magdalena es todo esto. Y para quienes no lo conozcan, en un territorio como el colombiano existe algo que se llama el Magdalena Medio, que es básicamente todos los pueblos, sierras, ciénagas y demás elementos geográficos ubicados y los asentamientos de personas que viven alrededor de todo ese territorio. Y son personas que se identifican más con el río y su cercanía al río que con los departamentos a los que pertenecen. Porque al ser este un río, acá lo que hacen es converger distintos, o los extremos de distintos departamentos. Entonces, una gente y unas personas podrían pertenecer a un departamento o a otro según el lugar del río donde vivan. Entonces, algunos, por ejemplo, pueden ser santanderianos, como otros pueden ser boyacenses, como otros pueden ser de Cundinamarca y así, dependiendo del lado del río de donde se encuentren. Y, por ejemplo, para quienes estudien historia colombiana se habrán dado cuenta o se podrán dar cuenta eventualmente que el río Magdalena es una parte importante y casi que vital de la historia de nuestro país, a modo de transporte, a modo de historia y así una infinidad de situaciones que ocurrieron alrededor de este cuerpo de agua. Por eso es importante hacer estas divisiones en relación a comprender qué significados no solo a nivel social tienen, sino a nivel estructural los cuerpos geográficos que analizamos, como por ejemplo una sierra, como por ejemplo un desierto, como por ejemplo una planicie. Hace poco comentábamos a modo de dato histórico random que la ciudad de Bogotá se creó, por ejemplo, como la capital del país, precisamente porque era un lugar en donde los europeos pudieron asentarse por el clima. Si Bogotá no estuviera sobre una gran montaña, si no fuera una gran sabana que tuviera una extensión de territorio importante y por tanto un frío constante, porque está encima de una montaña, está exactamente a 2.600 metros sobre el nivel del mar, o sea, esto está a 2.600 metros más arriba que esto y cualquier otra parte costera, significaba para los españoles y para cualquier europeo que visitara estas tierras como un respiro al momento de tratar de asentarse porque era lo más parecido a un invierno o a un clima un poco más favorable para la vida que cualquier clima cálido de otros países o de otros territorios. Por eso Cartagena, a pesar de ser uno de los primeros puertos visitados en épocas antiguas por parte de los colonizadores, no se convirtió en la capital de Colombia, ¿sí? La capital fue Bogotá, precisamente por la posibilidad de asentarse en una planicie que era lo suficientemente alta. Esto precisamente es importante porque esto nos lleva a comprender precisamente cómo la importancia de la geografía, eh, no sé, deja cómo hacer que los territorios tengan estas configuraciones y tengan estas características, ¿sí? Eh, Habemos personas que somos team frío, habemos personas que somos team calor. No sé ustedes de qué team sean. Yo soy team frío porque nací y crecí en Bogotá toda mi vida. Yo tolero estar en un clima cálido 2 semanas. Después de eso me empieza a dar el desespero porque me parece espectacular poder estar sin ventiladores mientras que estoy en una habitación. Me parece terrible tener que estar utilizando aires acondicionados o cuestiones climáticas para adaptarme. Y pues Bogotá ofrece eso. Entonces, el clima también tiene mucho que ver en la manera, por ejemplo, en que se configura un territorio. Esos son datos que la geografía también nos arroja, ¿no? Como por ejemplo, a medida que más cercano estemos al centro de la Tierra, más calor va a ser, ¿sí? Entonces, precisamente por eso es que los climas más relacionados o más cercanos al mar son tan calurosos, ¿sí?
Lo mismo pasa en relación a los sitios que están, por ejemplo, cerca de Bogotá. Como Bogotá es una montaña, no es difícil bajar a lugares como Villeta o Melgar, en donde ya la bajada es una temperatura distinta y por eso tenemos la posibilidad de estar a 2 horas de un clima cálido si así lo queremos. O sea, uno de los beneficios de estar cerca de la línea del Ecuador es eso, tener esa posibilidad de tener climas estables a lo largo del año. Es decir, aunque los inviernos puedan notarse cuando hay hartas lluvias y por supuesto los veranos también, son solo dos climas. No estamos a la exposición de los, por ejemplo, inviernos y las estaciones que tienen los países del norte global, que tienen que acomodar sus ciudades y acomodar sus estructuras arquitectónicas para poder soportar las diversidades de los climas, precisamente por las corrientes de viento y las estructuras geográficas pues, que componen a estos lugares. Entonces, todo esto tiene que ver precisamente para entender las capacidades del territorio y asimismo tener las posibilidades de un asentamiento. Hay gente que pues de manera libre y expresa decide vivir en lugares como este, ¿no? Como Groenlandia, los países islandeses o los países del norte global. Países como Rusia tienen, por ejemplo, personas ya adecuadas a fríos extremos. Entonces, por tanto, existen ciudades completamente adaptadas a soportar extremos fríos. Lo mismo pasa con países del Oriente Medio. Todas estas partes del continente, de los continentes, tanto africanos como asiáticos, están adaptados a tener climas muy calurosos la mayor parte del tiempo. Entonces, eventualmente uno se da cuenta de esta actividad humana, ¿no? A modo de también, por ejemplo, interés en China, vamos a seleccionar el mapa de China. En estos momentos en China, por ejemplo, se podrán dar cuenta, no sé si me va a delinear el mapita. Ojalá. No, no me lo delineó. Pero en fin, básicamente toda China vive más que todo en esta parte de su territorio. Toda esta parte está desocupada. ¿Por qué? Porque aunque China también es un país gigante, todo esto es desierto. Y como ustedes muchas veces sabrán, pues los desiertos no tienen la posibilidad de acentuar la vida y de pues, permitir que los seres humanos se acentúen de una manera más cómoda para vivir. ¿Es posible vivir en el desierto? Claro que sí, pero a menos de que tengas modernos sistemas de calefacción para poder soportar los inclementes climas que ofrece un desierto, es muy difícil vivir en un desierto. Ahorita China está tratando de utilizar o de reverdecer gran parte de su territorio para que se vuelva en un lugar más habitable. Entonces, en estos momentos ustedes van a darse cuenta que un país como este se va a ver la mitad verde y la mitad no, pero ustedes en un futuro se podrán dar cuenta que luego todo esto va a estar verde. China está haciendo planes para poder reverdecer gran parte del desierto que tienen árido, con el fin de hacer esas tierras también productivas para comida y cultivos y al mismo tiempo también mejorar el clima. Y pues como son potencia tecnológica lo van a lograr, por tanto, no se sorprendan si en unos años cuando vuelvan a visitar Google Maps, vean China y se den cuenta que ahora está más verde o que va a estar más verde de lo que se encuentra en estos momentos. Pues cuando hay plata, ¿no? Se pueden dar esos privilegios. Y son proyectos interesantes porque esto va a condicionar la geografía y los climas de otros lados del mundo. Es como la intervención que ha hecho Dubái por sobre su territorio. Vamos a ver si aquí vemos a Dubái. Mm, bueno, aquí vemos un mapa de Dubái. Realmente es un país muy pequeño, pero reúne demasiado dinero. Mm, está un poco más al sur de Asia de lo que pensé. Ah, no, mentiras, está en el extremo occidental de Asia.
El caso es que este territorio ha tenido un interés y ha tenido, bueno, un impacto a nivel climático en distintas partes, porque si se dan cuenta, pues todo esto es un desierto. Y debido a la actividad humana en Dubái, pues porque a nivel político Dubái es un país con varias rarezas, ¿no? En principio no es un país que se maneje de manera democrática. Allá existe una figura que se llaman los jeques, por tanto es como una monarquía porque los jeques se envían a sí mismos las posibilidades de, ¿cómo decirlo? A modo político, los jeques tienen un mandato sobre los recursos públicos y económicos de este territorio y por tanto todo el poder lo concentran son unas pocas personas más no un Estado nombrado como tal. Por tanto, la gente en Dubái no tiene acceso a sistemas democráticos de elección de presidentes ni demás. Por eso Dubái se permite ser un país que está gobernado por unos pocos y esos pocos, como tuvieron una bonanza petrolera en los últimos años, lo que hicieron fue negociar con ese petróleo al punto de vender la mayoría de sus reservas. ¿Y qué ocurrió? Que utilizaron el dinero o la bonanza petrolera para volverse una potencia turística mundial. Volviéndose una política turística mundial, lo que hicieron fue modificar su territorio, creando islas artificiales, creando ciudades, creando lugares acuáticos y climas que antes en este territorio de manera natural no existían. Esto ha causado que la geografía de este territorio cambie considerablemente a manera de que si ustedes observaran un histórico de este país en los últimos años, vamos a ver si Google Maps me permite hacer esto, porque existe una función de ver un histórico del mapa en los últimos años. Permítanme un segundo. Lo bueno de Google Maps es que a veces también les permite hacer medidas, es decir, ustedes pueden tomar una parte del territorio y medir de aquí a acá, por ejemplo, cuánta distancia hay. Les permite ver históricos de los mapas, es decir, esta es una imagen que se fue capturada no hace mucho tiempo. Normalmente me deja por acá, ¿verdad? Mm, también me permite ver capas, es decir, por ejemplo, una capa que estamos viendo sobrepuesta sobre las capas que tenemos normalmente disponibles en un mapa es la capa política. Cuando vemos el mapa de lejos, lo que vemos en las líneas que dividen y la información que nos da el mapa también son los elementos políticos que tienen estos territorios. Me disculpo porque no sé qué pasa, pero está un poco lenta la aplicación. Voy a volver a cargar la pestaña. No sé si tengo más programas abiertos. Ah, claro que sí. Ah, no, ya lo había cerrado. Perdón un momento, estoy teniendo leves problemas técnicos. Voy a cerrar para que mi computadora funcione más rápido porque no me permite. Bueno, aprovecho el espacio para preguntar, tienen de pronto preguntas de lo que hemos estado analizando, la información es nueva, están teniendo dudas, no sé si de pronto tengan algo que apuntar, alguien quiere opinar algo o tiene alguna duda. Bueno, a modo de pregunta general, levanten la mano si, por ejemplo, han entendido hasta ahora lo que hemos analizado a modo de geografía. Bueno,
Dos Lauras levantaron la mano. Tres Lauras. Habían bastantes Lauras en el Classroom. Mariana también. Es que como me solo me muestra el primer nombre, fue muy interesante que ay, ve, no me cargó más el este. Permítame un segundito que estoy teniendo problemas técnicos. Voy a conectar mi PC a la corriente a ver si es eso. Que en ocasiones las computadoras bajan el rendimiento cuando se desconectan del cargador. En fin. Ah, bueno, como les iba diciendo, entonces, bueno, lo hacía ahora porque no quiero aburrirles y necesito pues también de alguna manera que interactuemos. En ocasiones, pues, si siento que me dejo hablar yo solo, me pierdo de pronto en lo que pudiéramos estar haciendo y digamos que me gustaría que la clase no se convirtiera en algo que pues no fuera de utilidad para ustedes, ¿no? Digamos que la idea principal precisamente de acá es que todos aprendamos también, por tanto es muy importante hacerlo. Bueno. Voy a dejar de compartir un momento a ver si de pronto reiniciando la pestaña vuelve y me carga porque por alguna extraña razón no me lo permitió más. Ahí voy a recargar la aplicación a ver si de pronto me permite hacerlo. Bueno, aparentemente ya pude. ¿Cómo les ha parecido el uso de una herramienta como Google Earth? ¿Alguna vez habían utilizado Google Earth antes? Pueden hablar sin miedo, no se preocupen que, no sé, yo soy tranqui, la verdad. Entiendo que para las personas nuevas pudiera ser complicado si, por ejemplo, no tienen confianza, pero no se preocupen. Mi ideal nunca ha sido como corchar a las personas por conocimientos ni nada de eso, sino que a mí me gusta interactuar con las personas con el fin de que eh, pues yo sepa y esté pues, seguro de que hemos aprendido, ¿no? Digamos que finalmente lo ideal de estas clases es que todos construyamos conocimiento también y pues no crean muchas veces con sus aportes. Yo también puedo tener bastante retroalimentación y en vista de eso hacer cambios en la forma en que uno está haciendo la clase. Entonces me sirve mucho si me comparten sus impresiones, si hablan de algo que queramos discutir, pero bueno, si no hay opiniones, yo me doy la libertad de que puedo continuar. Entonces voy a seguir presentando, ya me cargó el Google Earth de nuevo. Me confirman, por favor, si están viendo, levantan la mano. Si ya están viendo la pestaña, por favor. Listo, gracias por esa confirmación. Entonces, estábamos en Dubái, vamos a buscarlo nuevamente. ¿Por qué les estaba hablando de Dubái? Primero porque Dubái es un país que si se dan cuenta, pues está muy pequeñito. O sea, a nivel mundial, comparado con países como China o Estados Unidos, es un territorio demasiado pequeño. O sea, detalles que podemos darnos cuenta cuando delimitamos un territorio de eso, por ejemplo. Vamos a ver China. Si nos movemos al otro lado del mundo, me gusta explorar mucho Asia debido a que, pues, debido a la poca, o sea, ustedes se habrán dado cuenta que a nivel de ciencias sociales a ustedes les enseñan también elementos muy básicos de la materia, ¿no? Entonces, historia reciente, historia universal, elementos geográficos y demás. Pero olvidamos elementos importantes como, por ejemplo, la configuración geográfica del mundo. Yo sé que si yo les pregunto por países de Latinoamérica, de países centroamericanos o norteamericanos, inclusive de geografía estadounidense, ustedes me podrían dar más información. Pero si yo les hablo de países asiáticos, ahí se quedarían un poco más cortos. Y no es culpa de ustedes. La realidad es que nuestro sistema educativo está muy centrado en poner mucho énfasis en la configuración del mundo a como lo rigen, por ejemplo, los europeos. Es decir, los países como de este lado del mundo
tienen, digamos que sus maneras de mostrarnos el mundo y lo mismo pasa con Estados Unidos. Entonces nosotros estudiamos mucho de geografía, o sea, estamos acá, estudiamos mucho de geografía suramericana, de geografía centroamericana, nos concentramos en analizar mucho esto, es decir, nuestro sistema educativo actual está muy enfocado en enseñarnos acerca de Estados Unidos, historia de los Estados Unidos, cómo Estados Unidos hizo las cosas y demás, y olvidamos que, por ejemplo, existen territorios como África. Si ustedes se dan cuenta a modo geográfico, África es gigantesco. Por pequeñito que lo quisieran dibujar en un mapa mundi, como ya les mostré, que está la distorsión de un mapa normal, por más grande que pareciera ser Rusia, porque Rusia también es gigantesco, eh, la forma en que estos territorios existen y son menospreciados es una forma descomunal en nuestro sistema educativo actual. Es decir, este territorio es súper vasto y es gigantesco y aún así es menospreciado y muy explotado para sostener las economías actuales. Por eso me gusta centrarme mucho también en educar, viendo, por ejemplo, esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque al momento en que uno mira un mapa, sabe ubicar, por ejemplo, en un mapa cómo se componen los distintos territorios y demás. Sabe de alguna manera también distinguir por qué es que ciertos territorios, por qué es que ciertos lugares tienen ciertas disputas. Si ustedes quieren analizar un conflicto mundial como el de Israel y Palestina, si ustedes quieren analizar muchas veces el por qué ciertas guerras se dan, ciertos procesos históricos se dieron, vean un mapa. Muchas veces un mapa les puede dar entendimiento de por qué ciertos territorios están en disputa. Por ejemplo, vamos a ver, creo que esto ya lo habíamos explorado en una clase, pero por ejemplo vamos a ver a Ucrania. Una forma de entender básicamente el conflicto entre Ucrania y Rusia es viendo un mapa. ¿Por qué? Acá está el territorio ucraniano, ¿sí? Que compone todo esto. Ucrania está pegado a Europa, que es todo esto. O bueno, realmente es más arriba también. Europa es todo esto. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que Ucrania está muy cerca a lo que sería la ciudad de Moscú, en Rusia. Al mismo tiempo vemos a un territorio como el ruso, que es todo esto. Rusia es un país absurdamente gigante. No es el país más grande, creo que es el país más grande del mundo, pero es bastante imponente. ¿Qué sucede? Que la capital de Rusia es esta, Moscú. ¿Y qué ocurrió? A nivel de ciencias políticas habíamos estudiado algo que se llama la OTAN. Vamos a ver rápidamente, a modo de recordadís, muy rápidamente. En muchas de estas clases vamos a ver que elementos de otras submaterias de las ciencias sociales se van a mezclar, ¿sí? Entonces, no solamente les voy a hablar acerca de una sola subrama de las ciencias sociales, como la geografía, cuando les esté enseñando geografía, perdón, les iba a compartir esta pestaña. Me disculparán, yo soy muy bueno con la tecnología, pero en ocasiones se me dificulta. Entonces, como les iba diciendo, la OTAN es una alianza de países entre Europa y Norteamérica y se constituye un enlace único entre estos dos continentes, lo que les permite consultar y cooperar en el campo de la defensa y de la seguridad para realizar juntos operaciones multinacionales de gestión de crisis. ¿Qué ocurre? Si miramos una imagen rápida, si pueden ver esto, estos países son los miembros actuales de la OTAN. Entonces aquí podemos ver rápidamente que están Francia, están todo el Reino Unido, están Dinamarca, está Italia, está Portugal, España es un miembro que se ha adjuntado recientemente, como desde el 99 y demás. ¿Qué ocurre? Si ven este país amarillito que está acá, este país es Ucrania. Cuando Rusia, que es esto gris que está acá, se enteró que Ucrania, este amarillito que está acá,
tenía la intención, no se ha adherido porque si se dan cuenta acá dice aspirantes a la adhesión a la OTAN, inmediatamente entró en crisis porque como les estaba mostrando, este país está muy cerca, peligrosamente cerca a ese territorio que es Moscú y a lo que vendría siendo pues la capital de Rusia. O sea, hablando geográficamente, o sea, fíjense los kilómetros que separan este y este territorio. Entonces, básicamente lo que dijo Rusia es, yo no voy a permitir que este país tenga bases militares tan cerca de mi territorio. Otra cosa que ocurre es de que en estos momentos este territorio que confluye acá, lo que es Italia, Alemania, Francia y demás países, están teniendo un avance tecnológico demasiado importante. ¿Qué sucede con ese avance tecnológico que requiere de muchísima energía y de mucha electricidad? ¿Qué sucede? A medida que se popularizan los carros eléctricos, que se popularizan los aparatos hiperconectados, que los hogares tengan calefacción, la aspiradora robot, bueno, un montón de avances tecnológicos, pues todo ese territorio requiere de mucha electricidad y esa electricidad no la generan ellos mismos, ellos la importan. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que era Rusia vendía demasiado gas, que es un elemento que se utiliza, el gas natural se utiliza para más que todo la calefacción, y este gas se transportaba a través de Ucrania nuevamente para hacer llegarlo a todos estos países que demandan todos estos recursos. ¿Qué ocurrió? Que si, por ejemplo, este país era intervenido por la OTAN o por tanto tenía muchas relaciones con más que todo Europa y los Estados Unidos en materia militar, también lo podrían tener en materia económica y por tanto el contrabando del gas se podría dar. ¿Qué ocurrió? Que a medida que se recortó el gas por parte de los rusos y se impidieron los pasos de las importaciones y Rusia fue cancelado, pues estos países empezaron a sufrir en materia energética. Entonces, se dan cuenta cómo, si ustedes analizan un conflicto como el de Rusia y Ucrania, pareciera no tener sentido porque un país como Rusia, tan gigante a materia de territorio y extensión y demás, ¿por qué se va a preocupar por un país tan pequeñito? No es como si Rusia tuviera necesidades de expandirse en materia territorial. Es decir, no es como si les hiciera falta territorio. Entonces uno diría, no, bueno, o sea, les declararon la guerra porque, pues precisamente por eso, porque quieren no tener fuera de control este territorio que está tan pegado a su capital y al mismo tiempo que puede suponer una amenaza en materia militar de otros territorios como lo son los europeos y los estadounidenses. Entonces, se dan cuenta cómo la geografía puede darnos una iluminación en materia política y en materia económica de por qué un conflicto se puede dar, por ejemplo, o por qué de pronto un país entra en disputa con otro. Muchas veces las guerras tienen que ver solamente por eso, por temas territoriales, y la geografía nos enseña eso. O sea, la geografía en sus bases más básicas nos enseña qué son los cuerpos de agua, qué representa un océano, la diferencia entre un océano y un mar. Por ejemplo, si vemos nuevamente este mapa, aquí nos damos cuenta que todos estos cuerpos de agua de acá no son directamente ya océanos, estos son mares. Y dependiendo de la extensión de ese mar, tiene un nombre. Por ejemplo, este es el mar Mediterráneo. Es un cuerpo de agua gigantesco. De hecho, este cuerpo de agua gigantesco compone a todos los territorios en sus costas y a los países que están cerca de este mar los llaman países del Mediterráneo, por el mar Mediterráneo. Después de este estrecho que hay entre España y África, que es el estrecho de Gibraltar, deja de ser el mar Mediterráneo para convertirse en el océano Pacífico, perdón, el océano Atlántico, disculpen. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, la geografía básica nos da como este tipo de representaciones, ¿no? Al mismo tiempo nos permite ubicarnos y nos permite conocer la diferencia entre un territorio por su extensión
por sus limitos, sus limitantes y demás. A modo grosso, la geografía también nos permite analizar un territorio y sus diferentes características, entonces conocer la diferencia entre una montaña, digamos, a medida que ustedes se vayan haciendo más agudos para analizar las diferencias territoriales, se podrán dar cuenta de cuando un lugar es más bosque, entre más verde sea, por ejemplo, el espesor de un área, significa que hay más presencia natural en ese territorio. Entonces, por eso vemos un mapa, por ejemplo, del Amazonas. Este es Estados Unidos, perdón. Si nos vamos más abajito y nos damos cuenta del Amazonas, el Amazonas es toda esta extensión territorial, todo esto es el Amazonas. Se dan cuenta que pues el verde es demasiado verde por eso. A pesar de que el Amazonas es la mitad de Colombia, nosotros tenemos una parcela muy pequeñita del territorio del Amazonas. El resto se encuentran más que todo en Perú y mayoritariamente en Brasil. Las Guyanas y Venezuela obviamente también tienen gran parte del Amazonas y pues por supuesto el Amazonas es muy importante para ellas, pero si nos damos cuenta pues la extensión del territorio de cada uno es muy pequeño en comparación al tamaño real de lo que es el Amazonas. Todo esto, por ejemplo, que está acá, es el río Amazonas, uno de los ríos más grandes que existen en el mundo. Digamos que la geografía nos permite conocer todos esos datos, analizar todos esos datos, entender por qué se dan muchas otras cosas y demás. Pero más allá de solamente ver mapas con su configuración y demás, también nos permite entender por qué se dan los conflictos. Cuando hablábamos, por ejemplo, de Israel y Palestina, acá yo creo que vamos a ver inclusive algo interesante porque vamos a ver qué nos delimita. Actualmente el territorio entre Israel y Palestina está en disputa. Y aquí podemos ver a un país delimitado como Israel, pero venga a ver que si ponemos si ponemos Israel nos va a salir este territorio, pero si ponemos Palestina, vamos a ver si existe o ya lo borraron. Ve, ni siquiera aparece bien. Es interesante que no aparezca Palestina directamente dentro de Israel o no aparezca directamente en el mapa, porque pues como hay unas ganas de borrar este territorio, pues por parte de los israelíes. En todo caso, básicamente la disputa de estos dos territorios es esta franjita pequeña. Esta partecita es la parte que tiene esta guerra tan sangrienta al interior de Israel y Palestina. ¿Por qué? Porque aquí convergen varios territorios sagrados para tanto las religiones musulmanas como las cristianas y las judías. Hace poco también analizamos en clases de historia el porqué de este conflicto. Por tanto, pues acá eh, es otra de las maneras en que la geografía puede ser útil al momento de analizar un conflicto sociopolítico, ¿sí? Básicamente, esta pequeña ciudad que está acá tiene a este país y a Palestina peleando. Palestina está en estos momentos ni siquiera apareciendo en el mapa. Supongo yo que porque pues finalmente Google es una de las empresas que ha financiado este conflicto. Es interesante, ¿no? Que eso parezca directamente también reflejado en sus propios sistemas, porque aun cuando no hay un claro vencedor de la guerra,
que está enfrentando este país en estos momentos, guerra que sigue ejecutándose a día de hoy, que aunque no se esté hablando de ello, no quiere decir que no exista, lo que pasa es que como en estos momentos los reflectores los está acaparando directamente las elecciones estadounidenses, es decir, ahorita con Kamala Harris y Donald Trump concursando por la presidencia norteamericana, hay un problema relacionado a que pues obviamente este tipo de atención mediática que ganan las elecciones norteamericanas se está desviando al mundo a ver qué es lo que sucede allá. Entonces, aun cuando en estos momentos se siguen masacrando vidas humanas en este territorio y en otras partes del mundo, pues esto deja de hablarse debidamente o no tiene tanta popularidad o no hay tantas personas discutiéndolo porque pues quieren estar callados. De hecho, también se ha entendido que Estados Unidos ya no está prestando armas de última generación a Israel para seguir en la cruzada pues por destruir Palestina, debido a que pues políticamente no le ayudaría a Estados Unidos ni a ningún partido estadounidense, ni mucho menos al Congreso. Por ejemplo, ya que en estos momentos está Joe Biden apoyando a Kamala Harris como figura política, pues no le conviene estar apoyando a un país que está sometiendo a la guerra y que precisamente podría hacer que los votantes vean como algo malo y por tanto pues gane el candidato de su posición, que en este caso es Donald Trump. Entonces, es ahorita un juego en donde prácticamente no se está viendo un vencedor debido a estas posiciones de poder que hay acá. Pero sí, básicamente eso les puede dar a entender un mapa, solo observándolo muchas veces. Si ustedes miran Google Earth, pueden darse cuenta de demasiadas curiosidades. En estos momentos solamente hemos visto a grosso modo directamente elementos geográficos interesantes de países que se encuentran en otros lados del mundo. Pero a medida que ustedes hacen más zoom en una ciudad, en cualquier lado, se pueden dar cuenta de otras curiosidades, de territorios, de situaciones y demás. Yo les invito mucho a que revisen este tipo de herramientas. Por ejemplo, otra curiosidad interesante. Esto es China, ¿no? Vamos a poner China, a ver si nos lo delimita. No, no me lo delimita. China es un país gigantesco y justamente al lado está Japón. Japón pareciera pequeño en relación a un territorio como el chino, pero pues ustedes se darán cuenta que Japón es un territorio que contiene gran parte del dinero y el comercio mundial. A pesar de ser un territorio tan pequeño, es un territorio que tiene demasiada importancia a nivel geopolítico y económico porque en Japón se concentran muchos bancos y mucha de la economía mundial. Hace poco que Japón inclusive decidió subir las tasas de interés en los préstamos que da al interior de su moneda. Esto causó una crisis mundial que golpeó las acciones de todo el mundo. Es como lo mismo que pasa con Dubái. Dubái puede ser una extensión del territorio muy pequeña, pero eso no quiere decir que no tengan el poder y la suficiencia económica para pues intervenir y hacer cambios en el resto del mundo. Entonces, lo digo porque muchas veces se podría pensar que entonces el poder económico y el poder mundial lo sostienen países que son gigantes en materia de territorio. Y eso en parte es verdad, pero en parte no, porque por ejemplo vamos a ver un país como el Reino Unido, en donde pues siendo un país tan pequeño, tiene en su haber un poder absoluto sobre distintos otros países del mundo, como muchos países africanos, países que fueron colonizados por ellos mismos, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos no está bajo el poder de los países del Reino Unido, pero sí tienen muchas relaciones comerciales, económicas y políticas interesantes. Pero, por ejemplo, países como Canadá, que está acá, sí tienen mucho que ver. Ah, bueno, Canadá realmente es más grande todo esto.
Este país, por ejemplo, sí está dominado por el Reino Unido porque el Parlamento de Canadá lo elige el rey de Inglaterra, por ejemplo. Y pues si tu parlamento, que son básicamente los congresistas de allá, lo elige otro país, pues a pesar de que en Canadá tengan la posibilidad de votar, pues realmente esos votos no tendrán sentido si los congresistas los elige otro país. Entonces, así pasa con Reino Unido y Reino Unido es muy pequeñito. Lo mismo pasa con Dubái. Dubái ahorita mueve demasiado dinero precisamente por ser un atractivo turístico y como lo vimos, Dubái es un lugar demasiado pequeño. O sea, por cuestión de territorio, Dubái no tiene demasiado poder. Aún así, concentra básicamente o mueve una gran parte del dinero que en estos momentos se mueve en el mundo, debido a que muchos ricos se han estacionado en Dubái para vivir y pues se ha convertido en un lugar de excesos y de pues, demasiada libertad, debido a que como Dubái no tiene un estado claro, entonces lo mismo, pues permite que las personas puedan estar allá. Eh, ¿Qué otra curiosidad les puedo enseñar acerca de geografía directamente acá? No sé si de pronto tengan preguntas, si tengan algún otro tipo de... o quieran saber algo más de información en relación a temas geográficos. Yo había preparado como datos curiosos y precisamente información curiosa acerca de los territorios que estamos analizando, debido a que si hay una preocupación que les quiero extender y que deberán tener a lo largo de que ustedes van a vivir en su vida. O sea, esto sí se los dejo en materia de entendimiento y de sabiduría para el futuro. Aun cuando nosotros hayamos tenido una educación muy centrada en Estados Unidos y en Europa, es demasiado importante que ustedes no pierdan el horizonte sobre lo que significan estos territorios. Es decir, en un futuro ustedes van a saber mucho más de China de lo que se querrán saber. ¿Por qué? Porque básicamente Asia está empezando a conquistar el mundo. China no solamente lo ha conquistado en materia económica, porque sus servicios, sus marcas, sus, de alguna manera, servicios y demás, los estamos viendo en países como el nuestro. El metro de Bogotá lo están construyendo empresas chinas. El metro de Bogotá lo va a construir China. Los alimentadores en los que se montan algunas veces o los buses de Transmilenio también los está fabricando una empresa china importantísima que se llama BYD. Los carros eléctricos que alguna vez van a comprar más adelante también los van a construir marcas chinas. Seguramente el teléfono que ya utilizan lo construyeron en China. Eh, Básicamente el acceso a los servicios que van a tener en el futuro también los va a proporcionar China. Es más probable que estén comprando en Temu que en otras plataformas de comercio online. Y Temu es, como ya saben, una empresa china. Eh, ¿Qué otros ejemplos les puedo dar? O sea, el Transmilenio en el que se montan es chino, el celular que están utilizando en estos momentos seguramente es chino. Será muy raro el que de pronto tengan construido en otro lado, en otro país. El metro que luego más adelante van a usar también es chino. Eh, las plataformas de comercio online ahorita más famosas como Shein o Temu son chinas. Ahorita a nivel cultural, aunque no es directamente chino, es más coreano, como los surcoreanos. El K-pop está pegando en materia cultural demasiado impactante, es decir, la forma en cómo son la cultura K-pop o la cultura coreana está impactando a nivel mundial de una forma impresionante y esos son otros efectos de la dominación. Entonces yo les recomiendo que empiecen a ver como con más interés estos territorios porque luego eventualmente tendrán mucho que ver con esto. Las maneras en que este territorio se comporte, las formas en que este territorio exista, las formas en que este territorio expresen sus emociones y demás, serán las maneras en que vamos a vivir nuestras vidas en las siguientes décadas. Por tanto, aunque es importante obviamente concentrarnos en qué pasa en Estados Unidos, las elecciones norteamericanas y todo lo demás,
no pueden dejar de obviar que básicamente sus vidas se están viendo rodeadas por China y la dominación que China está teniendo sobre el mundo en materia tecnológica, específicamente más que todo en materia tecnológica, porque China está adelantándose a los Estados Unidos en potencia, no precisamente siendo un líder económico, que también, sino más que todo siendo un líder tecnológico. Y esto es muy importante porque precisamente la carrera por dominación mundial que han estado teniendo los países en el último siglo, Estados Unidos ha tenido la batuta a nivel económico porque pues tuvo una prosperidad muy grande debido a la Segunda Guerra Mundial. A la clase pasada analizamos lo que fue la Segunda Guerra Mundial y en ese análisis nos dimos cuenta que esta guerra no solo trajo efectos a niveles filosóficos, a niveles económicos, pues por la venta de armas y al mismo tiempo a niveles políticos, por los territorios que se extinguieron y los nuevos que se formaron, sino que al mismo tiempo dio el atisbo de cómo era que Estados Unidos estaba generando su poder masivo en el mundo. Con la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos se fortalecieron en materia económica, pero fue la Segunda Guerra Mundial que le dio ya ese estatus de superpotencia. ¿Por qué? Porque fue un territorio que se enriqueció demasiado con todo el dinero que le prestó a los países que perdieron la guerra y a los países que ganaron la guerra. China no está utilizando conflictos mundiales para establecer un dominio mundial, pero sí está utilizando la tecnología y la ciencia, que fueron unas de las banderas que utilizó China para también imponerse debido a que pues la Segunda Guerra Mundial introdujo mucha investigación científica en materia de salud, en materia de biología y de química y en materia también de comercio. Entonces China está haciendo lo mismo. Lo único es que China, como se ha enriquecido vendiéndole al mundo prácticamente el estilo de vida moderno, ¿no? Utilizando sus ciudadanos para construir y fabricar todo lo que utilizamos, la ropa, los dispositivos tecnológicos, todo lo que utilizamos. O sea, básicamente desde hace muchos años todo se fabrica ya porque es muy barato. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese poder se lo hemos dado paso a paso. Cada vez que compramos cualquier producto tecnológico, le estamos dando a China más poder. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, llega un punto en que China tiene tanta suficiencia económica que inclusive puede prescindir de que Estados Unidos negocie en dólares o no con ellos, ¿sí? Entonces el dólar no se vuelve una moneda tan importante para los chinos, sino que los yuans o otras monedas locales, como por ejemplo la moneda rusa, que en estos momentos no recuerdo cuál es. El caso es que esto ha hecho que precisamente este territorio tenga una independencia absolutamente importante a nivel político y a nivel económico. Entonces, ¿qué sucede? Que pues China ha utilizado toda esa plata que ha ganado. Dubái se volvió un centro turístico, ¿no? Dubái entonces entendió que el petróleo era lo que más tenían, que por tanto lo podían vender bien, que les iba a dar mucha plata y que hicieron los jeques de Dubái. No vamos a utilizarlo en infraestructura, entonces decidieron convertir sus ciudades en lugares imposibles donde en pleno desierto construyen parques acuáticos, construyen edificios imponentes, construyen obras de infraestructura pues magníficas y demás, volviéndolo un destino turístico para que eventualmente fuera el turismo y no fuera el petróleo lo que les diera la riqueza que ahora ostentan. China, además de invertirlo en temas de infraestructura, se volvió un centro económico donde vendían y compraban todo. ¿Y qué ocurrió? Que pues China ya ha ganado un protagonismo importante a medida de que el mundo se ha ido globalizando. Entonces no solo venden la tecnología, sino que venden también las maneras en que el comercio funciona. Ahorita China está construyendo trenes de alta velocidad, metros en distintas partes del mundo, no solo el metro de Bogotá, sino que están construyendo muchas obras de infraestructura a lo largo de los distintos continentes. Ellos ahorita han establecido puertos en estos lugares neurálgicos en donde se establecen conexiones marítimas, porque estos son los puertos que precisamente dan la posibilidad de tener control sobre lo que se comercia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que existen estos estrechos en donde China le ha preocupado tener protagonismo, porque por aquí se transporta mercancía.
Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto lo menciono porque quiero darles un aviso desde ya, y es que no pierdan de vista este territorio. Básicamente, acá se está concentrando lo que ustedes van a conocer que serán las potencias y serán los modos de vida en los siguientes años. Si ustedes quieren tener una visión del futuro, si ustedes quieren saber cómo funciona el mundo a nivel de futuro y demás, vean a este lado. De acá no solo vamos a aprender muchísimo, sino que también nos van a dar la manera en cómo vamos a vivir y demás. ¿Por qué? Por todo el protagonismo económico que ya ganó este territorio. Se los dejo así. Y pues de todas maneras existen antipoderes, o sea, China y Japón son enemigos a morir. Entonces, ¿qué pasa? Que pues, aun cuando Japón pueda ser un aliado muy estratégico de los Estados Unidos y pueda tener también mucho poder económico, pues eso no impide que pues finalmente también esté un territorio que sea muy importante para China por su cercanía territorial. Entonces, son cosas para tener en cuenta. Son cosas que me gustaría que ustedes analizaran y eventualmente trabajaran, porque finalmente eso es para no perderlo de vista. ¿Qué otro dato les puedo dar hacia materia geográfica viendo solo un mapa? No, pues por ahora eso sería todo. Básicamente sí, o sea, les digo esto porque precisamente pues es la importancia de ver un mapa mundi, ¿no? Eh, Como yo me imagino que ya sabrán, pues esto es la manera en que se observa un mapa. Ya les hablé acerca de las condiciones climáticas, de lo que configura un territorio, de qué significan un cuerpo de agua, la importancia de los cuerpos de agua, porque no solamente delimitan los territorios y los mapas, eh, por supuesto que también delimita los poderes estatales y los poderes políticos que tienen. Es decir, si no hay un mapa claro o si no hay una división territorial, pues se la van a pelear quienes estén más cerca de ese territorio y eso genera guerras. Mm, Normalmente estos lugares acuíferos, estos cuerpos, estos lugares son tierra de nadie. Todavía el ser humano no ha llegado a conquistar el océano como para decir que de pronto, no sé, hayan formas de no elegir un territorio. O sea, básicamente vivir en el mar es básicamente vivir sin el poder estatal de ninguna nación. Por tanto, todo es lícito y todo puede pasar en el mar. A modo de datos random que también son interesantes, si ustedes están en un crucero y ocurre algo ilegal en un crucero, quien tiene derecho a decidir qué pasa con la persona que hizo lo ilegal es el capitán. Si ustedes están en un avión y el avión se estrella en una isla desierta, formalmente, ¿no? O sea, bajo el reconocimiento de distintos países y de las naciones de la Tierra, quien estaría básicamente al mando en esa situación sería el capitán, quien tiene derecho a juzgar o a mandar o a hacer cosas en relacionados territorios que sean tierra de nadie, como el medio del océano y demás, es el capitán. Lo mismo pasa en los barcos. Por eso un capitán puede ordenar que a alguien se le arreste, que a alguien se le declare culpable de algún delito. Básicamente un capitán actúa como un presidente cuando está en tierra de nadie. Eso a modo de que no haya anarquía cuando se montan en un avión o algo similar. Estos son países del sur de Asia. Entonces aquí están Indonesia, Singapur, las Filipinas y demás. Bueno, en ese sentido no se me ocurre qué más pudiera enseñarles. ¿Tienen preguntas? No sé si de pronto quieran saber algo más específico. Para los que han hecho de pronto el examen, el DIPA, me gustaría saber, ¿hay elementos de geografía que quisieran conocer que pudiera ayudarles para, no sé, para poder responder preguntas, interactuarlo aquí con todos y demás?
Bueno, Laura me dice que no. No, pues yo, gracias. Pues yo doy los datos en materia de que, pues de esa manera es más interesante leer un mapa, ¿no? Dice, los prefijos en los territorios como África Meridional y eso es cómo se ponen. Interesante pregunta, vamos a analizarla. Eh, Muchas veces yo me apoyo de herramientas yo me apoyo de herramientas como sistemas de inteligencia artificial y recursos de ese estilo para brindarles orientación en distintas clases, ¿ok? Entonces, pues en ese lado, por eso me apoyo y me doy la seguridad de brindarles información, porque pues no es solamente acudo a mis conocimientos. Ah, bueno, para quienes no me conozcan, yo estudié sociología en la Universidad Nacional. Eh, entonces, pues pertenece a la Universidad Nacional, por tanto, pues conozco un poco de esa universidad y les puedo brindar información también de la Universidad Nacional. Eh, por eso me centré en enseñarles lo que considere más importante de enseñarles, es decir, entiendo que obviamente las agendas de los colegios normales y de pronto de la educación tradicional tiene algunos temas y algunos tópicos que son interesantes de analizar, como analizar la historia y la geografía de ciertas maneras, pero yo me di la libertad en este preuniversitario de brindar otras formas de ver el mundo y otras formas de analizar las ciencias sociales, básicamente más inspirado en lo que he analizado a lo largo de mi experiencia con las ciencias sociales como las más importantes y las más útiles para ustedes. Es decir, la correcta ubicación en un mapa no solo les ayuda precisamente a entender elementos sociales, políticos y económicos, sino también a que ustedes no se pierdan, por ejemplo, cuando visitan una ciudad nueva. El saber leer un mapa es importante también por eso, poder determinar los límites y demás. Una pregunta, José Matías, cuando te refieres a los prefijos, ¿cómo así? ¿A qué prefijos te refieres? Porque están los prefijos telefónicos, están... ¿podrías, por favor, argumentar tu pregunta para saber si te puedo dar una respuesta? Es que quisiera responderla, pero no entendí bien a qué te refieres con prefijos. Dices, como tal, los nombres que acompañan al territorio. O sea, ¿te refieres a qué se debe que nombren, por ejemplo, es decir, por qué ponen ciertos nombres a ciertos territorios? Si entendí bien la pregunta. Ok. Bueno, para eso hay bastantes respuestas, pero lo más puntual vendría a ser muchas veces las divisiones territoriales se dieron según ciertas necesidades. Por ejemplo, yo le pregunté en estos momentos a ChatGPT sobre por qué se llama África Meridional, ¿no? Para entender tu pregunta. Aquí dice, África Meridional, también conocida como África Austral, es una subregión del continente africano. Permíteme explicarte por qué se llama de esa manera. Uno, ubicación geográfica. África Meridional se encuentra en la parte austral sur del continente africano. Vamos a ver esto, viendo el mapa. Entonces vamos a poner, vamos a ver si en Google Earth nos sale con ese nombre, África Meridional. Lo que pasa es que, bueno, para responder rápidamente la pregunta, los nombres de los territorios se ponen según las características del territorio y las personas que viven en él.
A veces lo eligen las mismas personas que viven en el territorio y otras veces lo eligen otros países que los colonizaron antes. Por ejemplo, Colombia no se llamaba Colombia desde el principio ni tampoco República de Colombia. Antes se llamaba Nueva Granada, por un territorio que ya se llamaba Granada en España. Entonces, básicamente entre la colonización y entre la gente que se estaciona en un territorio ponen los nombres. Después, a medida que, por ejemplo, se hacen los estudios más avanzados de geografía en esos territorios, es decir, como muchas veces partes de África y partes de Asia las colonizaron diferentes países como los ingleses y los portugueses y al mismo tiempo los franceses, entonces fueron ellos al momento en que estaban delimitando los territorios al mismo tiempo que exploraron estas zonas y que hicieron expediciones de exploración en estas zonas, quienes le pusieron y bautizaron los nombres a ciertos territorios. Como África es un territorio tan gigante, al igual que Latinoamérica, tuvo la necesidad de diferenciarse que era Sudáfrica, de África Central y de África del Norte. Entonces, ¿qué pasa? Que existe un territorio en específico que es lo que es Sudáfrica. Entonces, ¿qué ocurrió? Que debido precisamente como a la unión de los países que estaban acá, se hizo la distinción de lo que podría ser Sudáfrica. Entonces, volviendo a lo por qué se llama entonces África Meridional. Aquí dice, África Meridional se encuentra en la parte austral sur del continente africano, límite del norte con África Central, al noroeste con África Oriental y al sur con el Océano Índico y al oeste con el Océano Atlántico. Entonces, así como vemos acá, África Central está por acá, entonces es toda esta parte. Los países que componen esta subregión son Bolsonia, Lesoto, Namibia, Suazilandia y por supuesto Sudáfrica. El término meridional es sinónimo de sur, por lo tanto, cuando decimos África Meridional, estamos haciendo referencia a la parte sur del continente. A veces también se refieren a esta parte África Austral. África Meridional tiene una rica historia y alberga algunas de las culturas más antiguas del mundo. Pueblos como los Hotentotes, los Bosquimamnos y los Pigmeos fueron originarios de esta región. Además, esta parte de África ha experimentado influencias coloniales y neocoloniales, lo que ha dejado una huella en su desarrollo económico y social. En este sentido, pues se refiere precisamente a por qué se llamó así y debido, pues, como les indicaba, las colonizaciones de estos países más desarrollados que tenían estudios más avanzados en materia geográfica, pues fue que nombraron también y le bautizaron a muchos lugares. La subregión es rica en recursos naturales, posee importantes yacimientos de platino, diamantes, oro, uranio, hierro y otros minerales valiosos. A pesar de estos recursos, la región enfrenta desafíos como la corrupción, la propagación del VIH-Sida y la búsqueda de estabilidad política y económica. En resumen, África Meridional o África Austral se refiere a la parte sur del continente africano, una región con una historia diversa. Esto fue lo que dijo ChatGPT. Yo la verdad me encuentro parcialmente de acuerdo, o sea, tiene razón, por supuesto, sino que básicamente sí, no omite decir que precisamente es la colonización y otras partes que confluyen en los territorios las que tienen que ver en la forma en cómo esto se bautiza. Entonces, básicamente es eso. Entonces, no sé si eso responde tu pregunta, José, o tienes otra pregunta. O te referías a algo además de eso. Eh, ¿Qué más, qué otros detalles les puedo dar en materia geográfica? Bueno, otro dato random hablando de Sudáfrica. África es uno de los territorios más explotados, cruelmente tratados por el norte global. Es un territorio que a pesar de tener las riquezas naturales más importantes, y digo las más importantes porque básicamente territorios como el Congo y países como Rumania y demás han sido fuertemente saqueados por distintos países del mundo, especialmente China y Estados Unidos, con el fin de extraer materias primas. Eh, bueno,
Si ustedes se dan cuenta, un aparato electrónico actual utiliza varios componentes que son tecnología que solo se puede desarrollar con ciertos elementos, como por ejemplo el oro, como por ejemplo el uranio, como por ejemplo, no sé, el titanio y otros elementos que solamente se encuentran presentes en las montañas y en ciertos territorios. ¿Qué ocurre? Que pues sacar estos elementos muchas veces es costoso. Entonces, básicamente gran parte de la pobreza en África no se debe a que los africanos no tengan las herramientas tecnológicas o no concentren en ellos la inteligencia o no concentren en ellos los talentos para salir adelante, sino que es más bien un plan de los países que se benefician precisamente de estas guerras y de esta corrupción al interior de estos territorios, para que cuando ellos van a negociar los elementos naturales que se extraen, pues no les salga tan caro. Un ejemplo de esto es la República Democrática del Congo. Vamos a verla rápidamente acá. Quiero aprovechar para decirlo porque realmente este es uno de los conflictos de los que casi nadie habla. Es decir, si ustedes hacen una lista de las guerras más sangrientas, eh, curiosamente se van a dar cuenta que no se dan directamente en países musulmanes ni nada por el estilo, sino que se dan en estos territorios. ¿Qué ocurre? Que estos territorios son muy ricos en minerales y como les había dicho, vamos a buscar Rumania. Ah, no, pero está en España. Entonces no era Rumania. Bueno, volvamos a República Democrática de Congo. Es que hay unos países alrededor, hay unos países que se parecen un poco a los nombres de los otros países, como por ejemplo Nueva York. Nueva York se llama así porque hay una ciudad en Inglaterra, o bueno, más que todo en el Reino Unido, que se llama York. Entonces, Nueva York, como cuando nos íbamos a llamar Nueva Granada. Hay un sitio en España que se llama Granada y esta iba a ser Nueva Granada. ¿Qué pasa con República Democrática del Congo? Que acá pues confluyen de los conflictos más sangrientos y antiguos del mundo. Y en Ruanda, por ejemplo, que es un país que queda en su costado, también existen problemas de dominación pues importantes en relación a corrupción y atrasos. ¿Qué ocurre? Que estos territorios no es que la gente no tenga estudios, no tenga pues conocimientos, tampoco tenga talentos como para pues tener modos de vida o lugar o formas civilizadas de existir. Lo que ocurre es que estos territorios son tan ricos en naturaleza, minerales y como en recursos que son básicos para la construcción de los edificios y de los lugares que se necesitan para la vida moderna que han querido promover los países primermundistas, que lo que hacen es básicamente minar a estos países de guerras internas en materias de paramilitarismo, de corrupción, de poderes políticos y demás, con el fin de que el país se mantenga en el suficiente atraso ideológico y filosófico y social. Con ello, se pueden intervenir a través de grupos ilegales los lugares que se necesitan, pues digamos, de alguna manera trabajar como, ¿cómo explicarlo de una manera más simple? Si yo quiero tener recursos naturales de un territorio, pero no quiero que el territorio sea legal y me los compre y me los venda de una manera cara, por ejemplo, yo necesito sacar oro y me doy cuenta que aquí hay mucho oro. Entonces, si soy Estados Unidos, voy e instigo guerras acá, guerras paramilitares, guerras internas en donde la gente se va a ir matando entre ellos y genera un desorden social. Entonces, ¿qué hago con ese desorden social? Pues negociar con el país. Entonces, lo que hacen es darle migajas para comprarle los recursos naturales que ellos ilegalmente extraen, porque obviamente, pues, si un gobierno, un estado se para firme acá y dice no vamos a permitir que nuestro país o nuestro territorio sea saqueado porque se destruyen recursos naturales y demás, y les cobra, por ejemplo, lo que puede valer lo que sacan en oro, realmente a un valor de mercado normal,
pues básicamente todos los productos que se utilizan o con los que se fabrican estos elementos, es decir, un teléfono celular valdría mucho más plata. Entonces, ¿qué ocurre? Que países como China y Estados Unidos lo que hacen es instigar conflictos en estos territorios para que se puedan sacar estos recursos naturales mucho más baratos y por tanto, pues estas guerras sangrientas se mantienen. ¿Qué pasa? Que África ha sido un país o ha sido un territorio, un continente en específico que ha sido básicamente azotado por todo el norte global durante los últimos siglos con el fin de exprimir y de sacar materia prima. Antes que porque esclavizaban a su gente, entonces lo que hacían era secuestrar gente, meterla en barcos y llevarla a otras partes del mundo para básicamente utilizarla como muebles, ¿sí? Porque pues al esclavizar a alguien lo que estás utilizando es utilizar mano de obra barata y no solamente mano de obra, sino al mismo tiempo pues trabajos forzados gratuitos, porque ni siquiera les pagan. O sea, solo hasta la liberación de la esclavitud promovida por Martin Luther King fue que prácticamente las personas negras empezaron a tener derechos. Pero una de las razones por las que en Estados Unidos hay tanto racismo es porque los blancos que se mudaron tantos siglos atrás en ese territorio, de verdad pensaban que tenían más derechos y que tenían libertades sobre las personas que de este territorio esclavizaron. Entonces, ¿qué ocurrió? Que básicamente eso lo han hecho toda la vida y lo siguen haciendo, solo que como ahora no están utilizando la esclavitud, que ya no está bien vista porque pues están los derechos humanos que promueven una libertad de pensamiento y una libertad de acción, pues entonces lo que hacen es instigar guerras para que la gente se mate y por tanto puedan aprovechar el desorden para sacarles más barato todo lo que necesitan. Por eso es que en África la cosa no avanza. O sea, literalmente es un plan global. Esto parecería conspirador, ¿no? O sea, yo sueno acá como si fuera un, un, un loco que está hablando acerca de un plan conspirador, pero realmente es que así sucede. Los conflictos mundiales muchas veces se pregonan y se mueven es precisamente por estos poderes de estos territorios que viven siendo azotados, pues por estos gobiernos que precisamente tienen estos intereses. Por eso es que vemos mapas de África pequeños, por eso es que vemos que el racismo tiene sus etapas y sus movimientos, pero que sigue teniendo protagonismo en territorios específicamente el norteamericano. Por eso es que tenemos tanto problema con relación a la historia negra y a la forma en cómo la historia negra y a las personas negras se les han invisibilizado a medida que ocurre el tiempo. Por eso pasan tantas cosas en el mundo contemporáneo. Y les daba este ejemplo precisamente para demostrarles cómo un territorio, pues este territorio es gigante, pero es uno de los países más pobres del mundo. Y tienen toda la plata, o sea, es decir, tienen todos los recursos naturales para ser incluso más ricos que Dubái misma, por toda la extensión de su territorio y todos los recursos que tienen, pero es uno de los países más pobres, porque les compran a precio de huevo el oro, la plata y todos los minerales, el cobre, especialmente el cobre. Como el cobre es algo presente en todos los sistemas de semiconducción de todos los dispositivos electrónicos que usamos, pues el cobre lo sacan casi que regalado, porque todo es contrabando. Si se pagara el cobre como lo sacan de acá, al precio que debiera ser un precio justo, ni siquiera barato, sino un precio justo, este país no tendría problemas de hambruna jamás. Tampoco de VIH ni de propagación de enfermedades públicas. Entonces, para que se den cuenta cómo el mundo también está gobernado de manera arbitraria y es hipócrita, ¿no? Y eso a modo general, si ustedes quieren entender muchas veces los conflictos, estudien geografía. Se van a dar cuenta porque es que de verdad muchos países están en la inmunda también. Y al mismo tiempo, si quieren entender también el porqué de un conflicto, no solamente analícenlo a través de un texto, sino miren un mapa también. Eso les permitirá no solo entender y conocer más la información de esto, sino al mismo tiempo comprenderla mejor. Eh, África es un territorio que es muy injustamente utilizado porque África le ha dado tanto al mundo en materia cultural, en materia económica,
Básicamente, África ha permitido que construyamos la tecnología que ahora tenemos también por sus recursos, pero aún así allá la gente se mata y es demasiado pobre, y eso es lamentable. Entonces, pues son vainas que uno deja a modo de reflexión, ¿no? También la filosofía, la importancia de la filosofía es que lo deja uno pensando. Bueno, por ahora terminamos la clase de hoy. Espero que pues esta clase les haya sido de utilidad. Nuevamente les invito a que si tienen preguntas, si tienen de pronto algo que quieran ver a profundidad, si están haciendo el examen de la nacional y necesitan de pronto más información sobre algún punto en específico, pues me lo hagan saber. Nos vemos mañana también a las 10 de la mañana. Mañana vamos a analizar más de ciencias políticas. Esto con el fin de ponernos al corriente en los temas relacionados a ciencias políticas. Hoy nos dedicamos a geografía porque no la veíamos hace tiempo. Por tanto, pues cualquier duda estoy abierto, me dicen y por ahora sería todo. Entonces los dejo ir, que descansen. Nos vemos mañana nuevamente. ¿Listo?